Bien, amigos de Cátedra Judicial, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más en nuestra actividad de todas las semanas, los martes a las 5 de la tarde, dando un espacio de cátedra para que profesionales, doctrinarios, magistrados y todo el público que se crea con la capacidad y con la predisposición de compartir conocimientos, nos brinden parte de ellos. En esta oportunidad tenemos a una brillante expositora y la presentación va a estar a cargo de nuestro amigo Luis Manuel Castillo Luna. Luis Manuel, Luis Manuel, estás con el micro apagado. Tu cámara. Buenas tardes con todos. Es para mí un honor poder presentar a la doctora Roxana Jiménez Vargas Machuca. La doctora es autora de varios numerosos trabajos sobre derecho civil y arbitraje publicados en revistas nacionales y extranjeras. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría culminados en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, con estudios de doctorado también culminados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es árbitro adscrita de la nómina de la Cámara de Comercio de Lima, AmCham, y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesora de Derecho Civil en la Universidad de Lima y profesora de Responsabilidad Civil en la maestría de la Universidad de Piura. Además, la doctora ha sido jueza especializada en Derecho Civil y jueza superior de la Corte Superior de Justicia del Cusco. Para mí es un honor porque además de presentar a la doctora, ha sido mi maestra en un curso de la Academia de la Magistratura sobre acto jurídico, y de ahí comprenderán ustedes el gusto que yo le he cogido al tema del negocio y del acto jurídico. No me queda nada más que presentar a la doctora Roxana Jiménez Machuca, a quien le agradezco desde ya regalarnos unos minutos y regalarnos el tema que estoy seguro que va a concitar bastante interés. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, quiero agradecer Cátedra, ¿no?, por esta invitación. Específicamente quiero agradecer a los doctores Fernando Murillo, al doctor Luis Manuel Castillo, ¿no?, porque me han honrado con considerarme para esta conversación que quisiera tener esta tarde sobre un tema que nos interesa mucho. Pero particularmente quiero felicitarlos por esta gran iniciativa de abrir este espacio, ¿no?, de apertura mental sobre temas que son jurídicos, que son culturales, ¿no?, y que nos invitan a pensar, a reflexionar y a mirar la figura grande, ¿no? Eso me parece a mí muy importante y sobre todo lo valoro porque yo he sido magistrada, como ha señalado el doctor Castillo, he sido magistrada en la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no?, de primera instancia. He sido jueza especializada en lo civil, he sido jueza superior. En total he estado 12 años en el Poder Judicial y sé muy bien la carga procesal y todo lo que supone para un magistrado abrir estos espacios, ¿no? Esto significa una gran vocación por compartir conocimientos, por compartir ideas. Y esto es verdaderamente un sacrificio, ¿no?, y que solamente responde y se explica por una verdadera vocación. Bueno, el tema sobre el que se me ha pedido, ¿no?, que exponga esta tarde es acerca de las estipulaciones o cláusulas limitativas de responsabilidad. Para poder hablar, para llegar a ese tema, es importante primero, ¿no?, tener en cuenta, ¿no?, el derecho de obligaciones. Nosotros sabemos que cualquiera de nosotros, o sea, todos nosotros, ninguno de nosotros es autosuficiente. Nosotros, si lo voy a decir de otra manera, somos inútiles en realidad para generar la satisfacción de nuestros intereses. Por ejemplo, si yo quisiera un lapicero como este, yo no tengo ninguna posibilidad de crearlo, ¿no? No sé fabricar un lapicero que incluye tinta, que incluye plástico, que incluye muchas cosas. Para la fabricación de este lapicero se ha requerido una serie de industrias, ¿no? Para tomar agua, una serie de industrias. Ninguno de nosotros podría, en este momento, autoabastecernos, ¿no?, con agua potable, empezando por la misma agua y terminando por el vaso, el recipiente, cómo fabricar el vaso. En realidad, es prácticamente nada es lo que nosotros podemos hacer.
¿Por qué? Porque hemos llegado, para llegar a esta sociedad, a esta civilización, nos hemos especializado y especializado y especializado, ¿no? Y para esta especialización, subespecialización y superespecialización, ¿no? Hemos requerido la colaboración ajena, es decir, necesitamos más que nunca, más que nadie en la historia de una sociedad, ¿no? De una interrelación con otras personas, ¿no? Necesitamos la colaboración ajena para satisfacer nuestras necesidades, todas nuestras necesidades, ¿no? Entonces, en principio, nosotros cuando tenemos una necesidad insatisfecha, cualquiera que ella sea, cualquiera, ¿no? Puede ser desde, necesito una corbata para ir a mi conferencia, ¿no? O necesito una cena, o necesito un libro, o necesito cualquier artefacto, o necesito un servicio, necesito un curso de Excel, necesito algo, ¿no? Porque tengo una necesidad. Yo necesito realizar una actividad, necesito hacer algo para lo cual algo me falta. Una vez que tengo esta necesidad insatisfecha, yo debo identificar, eso es lo que normalmente todos hacemos, identificamos aquello con lo que consideramos nosotros que vamos a satisfacer esa necesidad. Y eso ya va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Para algunos será algo de vestido, para otros será otra cosa. Y entre incluso todas las posibilidades de vestido, algunos irán por la marca, por el color, en fin, cada uno llegará a la conclusión de cuál es el bien o servicio, qué es aquello con lo cual yo sé que voy a satisfacer esa necesidad. Una vez que ya identifiqué aquello, digamos que sea un bien, vamos a pensar en un bien en un sentido muy amplio, que incluye bienes, servicios, todo. Identifiqué ese bien con el cual yo consideraré satisfecha mi necesidad, me coloco en una situación de aspiración frente a ese bien. Esa situación de aspiración frente a ese bien, eso es lo que se llama el interés, ¿no? Ese concepto de interés es esencial en el derecho a obligaciones, ¿no? Una vez entonces que tengo definido ese interés, me debo relacionar con otro para obtener esa satisfacción. Ahí es que yo genero relaciones, ¿no? Si ese interés califica como un interés jurídicamente relevante, mi relación, ¿no? Va a tener, ¿no? También entablo una relación que es jurídicamente relevante, estar en el mundo del derecho. Porque también muchas veces yo tengo intereses que se mueven en el ámbito social y no jurídico. Si se mueven en el ámbito social, yo tengo una serie de intereses que, que pueden ser muy importantes, que pueden ser muy interesantes, que para mí serán vitales quizás, pero que no están considerados como jurídicamente relevantes. Por lo tanto, no tendrán esa protección del derecho. No quiere decir que sean malos en sí mismos, ¿no? Simplemente que el derecho dice, eso tú lo ves en tu vida social, ¿no? Ahí tenemos las relaciones de amistad, invitamos a alguien a una reunión, si no viene, no está incumpliendo con nada más que con una norma, una regla social, y la sanción será social también. Me puedo enojar, me puedo ofender, no le hablo, no lo vuelvo a invitar, pero nada de eso es jurídicamente relevante. Pero si estamos en el mundo jurídico, ya comenzamos a tener consecuencias jurídicas, ¿no? Ya tenemos consecuencias jurídicas. Entonces ahí ya las relaciones que entablamos son relaciones jurídicas, ¿no? Entonces ahí cuando ya estoy dentro de estas relaciones jurídicas y estamos dentro del tráfico de bienes y servicios, porque relaciones jurídicas pueden ser también fuera del tráfico de bienes y servicios. Yo puedo tener una relación jurídica, ¿no? Es decir, amparada por el derecho, pero en el marco, por ejemplo, del derecho de familia, ¿no? Pero si ya estamos dentro del marco de los bienes, del tráfico de bienes y servicios, entonces me estoy moviendo dentro de lo que se conoce como el derecho civil patrimonial. Y si me he relacionado con esa finalidad, entonces puedo considerar que estoy en el mundo del derecho de las obligaciones. Una de las fuentes principales de las obligaciones son los contratos. Sabemos que las obligaciones tienen una serie de fuentes, ¿no? La fuente mayor serán los contratos, también el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, la promesa unilateral, la responsabilidad extracontractual y las fuentes que en forma específica pueda establecer la normativa concreta, ¿no? Entonces, esas son las fuentes de las obligaciones.
Bueno, vamos a centrarnos un rato en los contratos, que son las fuentes, ¿no? Mayoritarias, digamos, de las obligaciones, y además en las cuales hay un espacio de negociación. Interviene la autonomía privada que se manifiesta en la libertad de contratar y en la libertad contractual. Libertad de contratar, como sabemos, es mi libertad para celebrar o no un contrato con quien yo quiera, sobre lo que yo desee, ¿no? Mientras no viole normas de orden público, mientras no viole normas imperativas, me puedo mover con libertad. Y la libertad contractual, que es la libertad de configuración interna del contrato. Es decir, en principio, yo tengo la libertad de negociar, obviamente, mi contrato y de diseñar su contenido, claro, de común acuerdo con la otra parte. O sea, entre ambos, supuestamente, en un mundo ideal, vamos a negociar y establecer las reglas de esa relación jurídica obligacional que a ambos nos satisfagan. Porque cuando yo me embarco en una relación obligacional, yo estoy tratando, yo lo hago porque tengo un interés, que esa es la razón de ser, de haber ingresado en esa relación obligacional. Y exactamente igual le ocurre a la otra parte. Entonces, si yo voy a comprar un bien, mi interés es ese bien que quiero comprar, que quiero adquirir. Para ello me he relacionado con la otra parte y la otra parte lo que le interesa, si estamos pensando en una compra-venta, le interesará el precio. Entonces su interés es esa suma de dinero que va a obtener a cambio de la entrega de ese bien. Entonces cada uno tiene su propio interés, ¿no? Y para ello nos embarcamos en esta relación obligacional. Hasta ahí eso es algo que todos sabemos. Cuando estamos ya moviéndonos en el derecho de obligaciones, entonces, ¿cuál es la finalidad de tener un derecho de obligaciones? El derecho de obligaciones tiene como finalidad, en principio, hacer eficiente este intercambio, el tráfico de bienes y servicios, ¿no? Para que los bienes en general pasen de manos de quienes menos los valoran a quienes los valoran más, ¿no es verdad? Si yo compro un teléfono celular, evidentemente, aquel dinero que yo pago lo valoro menos que el celular. Por eso es que me desprendo de esto, porque obtengo algo que valoro más. Y viceversa en el otro lado. Y entonces así es como circulan. En principio, en forma ideal, siempre va a haber baches, hay, por supuesto, vicios de la voluntad, hay una serie de otros accidentes que pasan, ¿no? Pero estamos hablando en términos generales, cómo es que la idea del movimiento al interior del derecho de obligaciones. Y entonces, si esa es la finalidad del derecho de obligaciones, propiciar el intercambio, hacerlo eficiente, hacerlo útil, hacerlo práctico, hacerlo ligero, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es la estructura del sistema del derecho de obligaciones? Lo hace a través, ¿no?, de dos grandes, digamos, maneras, ¿no? Utiliza dos columnas vertebrales, digamos, ¿no? Una es dándome reglas que son supletorias de la voluntad de las partes para que yo no tenga que estar negociando y previendo todas las contingencias posibles. Porque claro, en algún contrato de gran envergadura, en un contrato complejo, un contrato minero, por ejemplo, por supuesto que se sienta y durante meses uno piensa en todas las posibles contingencias. Pero, digamos, en una contratación más sencilla, más normal, cotidiana, que estamos hablando de un contrato de arrendamiento, una compraventa sencilla, comprar un helado al heladero, digamos, ¿no? Y todo lo que hacemos continuamente, sería absurdo que invirtamos tiempo en diseñar un contrato perfecto, ¿no? El contrato perfecto es un juego de ideas que lleva a resultados, por supuesto, es una falacia, porque llega a un resultado ineficiente, porque al final me va a costar mucho más en tiempo y en inversión, ¿no? Es haber celebrado ese contrato que la satisfacción de ese interés. Ese interés está por debajo de todos esos costos de transacción, ¿no?, en los que debería incurrir. Entonces, el derecho de obligaciones me da reglas supletorias. La mayor parte de las normas al interior del derecho de obligaciones no son imperativas. No es un derecho necesariamente tutelar, ¿no?, como lo es el derecho de familia, donde ahí van a encontrar mayormente, ¿no es cierto? Sobre todo en sociedad paterno-filial van a encontrar sobre todo normas imperativas. En el derecho de obligaciones las normas son esencialmente supletorias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no dije nada, ahí hay una regla que prevé una situación. ¿Y cómo la prevé? Bueno, como se ha considerado, digamos, frecuencia, esto es lo que normalmente se pacta, esto es lo deseable, esto.
En fin, según una serie de criterios y parámetros se ha considerado que esa sería una adecuada regla supletoria. Entonces, si yo no establecí nada sobre alguna situación concreta, y ahí está la regla. Es como si el Código Civil me hubiera redactado el contrato. Claro, los elementos esenciales no. Por ejemplo, prestación y contraprestación, evidentemente plazo y algunas cosas muy puntuales sí, las pacto yo, ¿no? Pero todo lo demás, ahí está, ¿no? Entonces ya sabemos, por ejemplo, si 3 personas me piden un préstamo dinerario, que es un mutuo, celebramos el contrato de mutuo, y si no decimos nada, ellos 3 que me deben están obligados en forma mancomunada, ¿no? Pero esa es la regla supletoria, si no hemos dicho nada. Pero estas reglas supletorias tienen también, ¿no?, en su gran mayoría, el carácter, por supuesto, de dispositiva. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo pactar algo distinto, puedo cambiar, puedo pactar algo completamente contrario a lo que dice la regla supletoria, ¿no? Entonces porque yo tengo poder de disposición. Entonces yo dispongo, ¿no?, que establecemos que en este contrato estos 3 señores que me han pedido dinero prestado, a quienes yo les he prestado, se van a obligar frente a mí en forma solidaria, ¿no? Y con lo que ustedes ya saben que corresponde, ¿no? Yo puedo pedir la totalidad de la suma a cualquiera de los 3, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo hacer eso. La mayor parte de las reglas son de ese tipo. Hay pocas reglas, normas imperativas en el derecho a obligaciones. Las que vamos a comentar ahora son algunas de ellas, ¿no? Y eso es bien importante tener en cuenta. Y tenemos que entonces entender por qué. Porque si el derecho a obligaciones lo que quiere es propiciar, lo que va a hacer es darme alas, darme libertad y darme eficiencia, ¿no? Por eso es que es a través de estas reglas, de estas normas supletorias de la voluntad de las partes, para que yo no tenga que gastar tiempo innecesariamente en diseñar un contrato extensísimo, costosísimo, lo que en muchos casos es inútil. Decíamos que eran 2 columnas vertebrales, una es esta, ¿no? Y la otra, ¿cuál es? Previendo reglas, ¿no? Previendo el incumplimiento. Porque lo más importante cuando yo entro en una relación obligacional es la primera pregunta que uno se formula es ¿y qué pasa si no me entrega el bien? ¿Qué pasa si no me entrega la tablet que he comprado? ¿Qué pasa si no me entrega el automóvil? ¿Qué pasa si me entrega algo distinto a lo que hemos pactado? ¿Qué pasa si lo he contratado para que haga un informe oral y no va él, sino manda al practicante? ¿Qué pasa si lo hace mal? ¿No? ¿Qué pasa si no se ajusta a lo que hemos querido? ¿Qué pasa si he contratado a alguien para que pinte las paredes de blanco y las pinta de rojo? ¿Qué pasa si no cumple nada, si cumple a medias, si cumple mal, si la prestación es defectuosa, si no era lo que yo quería, ¿no? Entonces uno siempre se pregunta eso. Todos tenemos aversión al riesgo. Es un riesgo celebrar un contrato. Y entonces nosotros nos preocupamos por eso. El derecho de obligaciones entiende que si no hubiese, ¿no?, la posibilidad de hacer cumplir un contrato, si no hubiese un incentivo para que los contratos se cumplan, entonces no se celebrarían muchos contratos. De nada sirve tener muchas reglas supletorias bien bonitas, tener un contrato hermoso, ¿no?, pero que finalmente no sepamos si se va a cumplir o no, ¿no? La idea es que se cumpla. Entonces, estas reglas, ¿no?, van a prever el eventual incumplimiento, ¿no?, y van a darme una serie de opciones, ¿no?, para desincentivar el incumplimiento, o dicho de forma positiva, para incentivar el cumplimiento, ¿no? Entonces tenemos eso, efectivamente. Entonces son las 2 columnas sobre las cuales se mueve el derecho de obligaciones para hacer eficiente y bueno el tráfico de bienes y servicios. Nosotros sabemos que en el ordenamiento jurídico peruano, el incumplimiento, sabemos que es imputable, ¿no?, y el factor de atribución es subjetivo, en principio, ¿no? Tenemos un sistema, como ustedes sabrán, de graduación de la culpa. Cuando decimos factor de atribución subjetivo, estamos hablando de culpa. Es decir, si tú no cumples, ¿no?, si tú has incumplido, pero has actuado sin culpa, es decir, has hecho todo lo posible y no se ha podido, entonces no eres imputable. Debe ser un incumplimiento imputable, o sea, una inejecución imputable para que califique de incumplimiento, ¿no? Y entonces esa culpa tiene graduación. Nuestro sistema, en el ámbito del derecho de obligaciones, tiene graduaciones. Entonces tenemos la culpa leve, que es cuando
la persona no ha actuado, ¿no?, de acuerdo a un estándar de diligencia razonable, lo que cualquier persona razonable en las mismas circunstancias, esa es la diligencia que debió observar, ¿no?, con la que debió actuar. Esa es la diligencia razonable que va de la mano con la culpa leve. Si no he actuado con esa diligencia ordinaria, entonces he incumplido por culpa leve. La culpa inexcusable, también llamada negligencia grave, dependiendo del caso, es cuando esa diligencia no la he observado, por supuesto, no he actuado con diligencia, pero no es la ordinaria, sino es la mínima. O sea, no es lo que razonablemente se espera que, ¿no?, con lo que tú actúes, porque eso llevaría a una culpa leve, sino no has hecho ni siquiera lo mínimo que cualquier ser humano hubiera hecho en estas condiciones. Ha sido sumamente negligente, sumamente negligente. Se piensa, por ejemplo, en el caso del médico que deja pues las tijeras dentro del abdomen, ¿no? Ese es el típico ejemplo del libro, ¿no?, que es tan grotesco y tan desagradable que no nos olvidamos, ¿no? Entonces, claro, te van a hacer una cirugía de abdomen y dejan olvidar la tijera o el bisturí o algún instrumento. Entonces eso se puede considerar que es una negligencia grave, ¿no? Una negligencia grave o una culpa inexcusable. Y luego tenemos el dolo, simplemente como descripción, porque al final el dolo y la culpa inexcusable van a tener las mismas consecuencias jurídicas. El dolo ya es la intención de incumplir, ¿no es verdad? Ustedes recordarán que uno muchas veces cuando piensa en dolo, piensa en mala intención. El dolo no es necesariamente una mala intención, que normalmente equivalga, o sea, confluya, sí, pero no en el ámbito civil, no necesariamente significa ganas de dañar a la otra persona. Sin embargo, he incumplido a propósito. He incumplido a propósito. O sea, no es que he sido negligente, se me pasó, no lo anoté, sumamente displicente. No. Me acordé perfectamente, sabía lo que tenía que hacer y decidí no cumplir. Esa decisión de no cumplir, ese es el dolo. Puede incluso estar llevada por una buena intención, ¿no? De repente, en mi idea equivocada, puedo decir, bueno, mejor no cumplo porque en el fondo este contrato le va a hacer daño, ¿no? Esta prestación le va a hacer daño a mi contraparte, mejor no cumplo. Bueno, es mi idea, ¿no? Pero estoy incumpliendo a propósito. Como también muchas veces se hace, pues, ni siquiera por dañar, ¿no? Sino simplemente porque yo voy a entregar un bien, ¿no? Un bien que no es fungible, entonces no es reemplazable por otro, y decido mejor vendérselo a otro, a pesar de que ya estoy dentro de un contrato y ya se lo tengo que entregar, ¿no? Entonces no debería, no podría, supuestamente, pero celebro un contrato con otro porque el otro me ha ofrecido el doble de precio. Y digo, bueno, total, si me demanda, la indemnización será tanto, igual estoy ganando más acá. Hago un cálculo frío, desapasionado, y digo, bueno, si yo lo indemnizo, él queda igual, no le causo ningún daño, y acá el otro lo va a valorar más, va a estar contento porque le voy a dar este bien, y yo igual voy a ganar más. Así que hago un cálculo y digo, acá nadie sale peor. Eso es en mi concepción. Entonces, decido no cumplir. Entonces, el dolo es la intención de no cumplir, que, les repito, no necesariamente va aparejada con una intención de causar daño, como cuando estamos en el ámbito penal, ¿no? El dolo, cuando piensan en el ámbito penal, sí tiene una connotación de otro tipo. En el mundo civil, no. Incluso, pequeño paréntesis que voy a hacer ahorita, cuando ustedes recordarán los vicios de la voluntad, que me pueden llevar a me habilitan a la pretensión de nulidad del acto jurídico por nulidad relativa o anulabilidad. Entre los vicios de la voluntad, ustedes saben, está el error, el dolo, la violencia física o psicológica. Entonces, en ese mundo se supone que mi voluntad ha sido viciada, mi voluntad no es una voluntad libre, y como el acto jurídico es la manifestación de voluntad, tengo que tener una voluntad mínimamente pues, coherente y sana y libre, ¿no? Si no ha habido eso, entonces pues tengo habilitada una pretensión de nulidad del acto jurídico. Entre los vicios de la voluntad está el dolo. El dolo no es otra cosa que el error inducido. La otra parte me indujo a error.
¿no? La inducción a error puede ser en forma activa o en forma omisiva. Sabía que yo me estaba representando algo, lo sabía perfectamente y se cayó y me mantuvo en el error, ¿no? Ese es el dolo omisivo. Una vez más, ¿no? ¿Me vicia la voluntad? Sí, la otra parte sabe que yo me estoy representando algo distinto y me está llevando a ese error. Pero no necesariamente va a ser con la intención de hacerme daño. Eso no califica dentro del concepto. Podría ser que sí, pero podría ser una intención de aprovechamiento, ¿no? Una gran mala fe, normalmente lo será. Pero muchas veces, o en algunas ocasiones, no será así. Ustedes saben que el infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces quizás pensará, le voy a obligar, le voy a engañar para que se lea un acto jurídico, porque yo sé que le conviene. Entonces, bueno, no interesa la intención interna. No interesa si me quiso dañar o me quiso hacer un bien o no le interesó. Eso no importa. Lo que importa es que me indujo error, ¿no? Y que fue consciente de eso y que yo caí en ese error. Entonces, eso sí configura el dolo y yo puedo ir a una demanda de nulidad de acto jurídico por anulabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que sabemos. Entonces, volviendo a lo que estamos conversando, ¿no? Estamos ya dentro de una relación jurídica que es válida, que se está desarrollando y estamos ya ante el incumplimiento. Entonces estábamos hablando de eso. Entonces el incumplimiento va a ser siempre por causa de este factor de atribución que es culpa. La culpa, decía, solo para recapitular, que puede ser leve, porque omití la diligencia ordinaria. La culpa puede ser inexcusable porque omití la diligencia mínima esperable, o sea, fui sumamente negligente, y el dolo, que es la intención de incumplir. O sea, incumplido con toda la intención. Muy bien, eso también lo sabemos, ¿no? Sabemos también, ¿no? Estoy haciendo el recorrido para ubicarnos, ¿no? Sabemos también que cuando estamos en una relación obligacional y el acreedor considera que el deudor no ha cumplido, el acreedor puede ejercer su derecho de acción, ¿no? Entonces puede demandar. Si tiene convenio arbitral, será en arbitraje; si no lo tiene, será en el Poder Judicial, como todos sabemos. Muy bien. ¿Qué es lo que debe acreditar el acreedor? Nosotros, como principio básico del derecho procesal, sabemos que el que lega un hecho tiene que probar. Muy bien. Sin embargo, el sistema procesal también es consciente de que hay cargas que la teoría procesal considera carga diabólica, ¿no? La prueba diabólica. Entonces, es muy difícil probar hechos, por ejemplo, negativos. ¿Cómo pruebo que no cumplió? ¿No? Miren, no está la plata. Miren mis bolsillos, están vacíos. Miren mi cuenta, no entró nada. ¿Cómo probar un hecho negativo? Probar un hecho positivo, eso sí lo puedo probar. O al menos tengo mejores posibilidades de probarlo. Pero un hecho negativo es darle una carga de prueba al que demanda y el que considera que no le han cumplido con la prestación a la que tenía derecho, con una prueba pues, difícil o en la mayor parte de los casos imposible. Entonces el sistema jurídico en forma expresa dice el deudor tiene que probar que ha cumplido con su obligación. Eso significa que el acreedor tiene que probar que existe la relación jurídica. Si estamos en el mundo judicial, tendrá que probar su interés para obrar, las cartas notariales y todo lo demás, ¿no? Y tiene que haber atravesado además por su conciliación extrajudicial. En el arbitraje no te requieren todo eso, pero va a tener que probar la relación jurídica. Y más bien el otro, el demandado, que será el deudor, tendrá que probar que sí cumplió. Y por eso es que es importante el recibo. El recibo tiene un valor jurídico importantísimo y está regulado. Tú puedes incluso, si no te va a otorgar recibo, tú puedes no cumplir con tu prestación y no incurres en mora, porque tienes el derecho de obtener el recibo, porque ya sabes que después tú tendrás la carga de la prueba del cumplimiento de tu obligación, ¿no? Entonces, muy bien, él tendrá que probar. Ahora, se presume que, digamos, si el deudor no acredita que cumplió, se va a presumir que no ejecutó su obligación y que no la ejecutó por culpa leve. Esa es una presunción que él tendrá que romper. Él tendrá que decir, bueno, sí, efectivamente, si él no puede probar que cumplió, tendrá que probar, sí, no ejecuté la prestación, pero no fue por mi culpa. Tendrá que probar la existencia, por ejemplo, de un evento de fuerza mayor, de caso fortuito, ya verá, ¿no? O que hice todo lo posible, fui completamente diligente y no se pudo.
¿no? Ya tendrá que probar porque se va a presumir que no cumplió por culpa leve. Hasta ahí es la carga en relación a la parte demandada, que es el deudor. Si el acreedor quisiera o alegara culpa inexcusable, dolo, eso sí lo va a tener que probar el acreedor. No se le tira esa probanza al deudor. Hasta ahí nos queda clarísimo, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta graduación de las culpas? Esto no existe en la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad extracontractual, tu culpa leve, culpa grave, eso no interesa, ¿no? Porque la reparas. Tú tienes que indemnizar en forma integral a quien le causaste un daño y no importa tu nivel de culpa. Y de hecho, que hay algunos supuestos donde ni siquiera necesita haber existido culpa. Pero bueno, ese es el otro tema. Seguimos en inejecución de obligaciones. ¿Por qué aquí sí es relevante distinguir entre los niveles de culpa? ¿Por qué estamos calificando la culpa leve, la culpa grave, el dolo? ¿Por qué? Porque tenemos un artículo, que es el 1321, ¿no? Del Código Civil, que establece que cuando tú incumples una obligación, ¿no? Y tienes culpa, se abre la puerta de la responsabilidad civil. Y ese es el tema al que quería llegar. Se abre la puerta de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil permite, ¿no?, al acreedor a pedir una indemnización de daños y perjuicios en el caso de que ese incumplimiento le haya causado daños, ¿no? Porque en algunos casos no habrá daño, ¿no? Entonces no te van a indemnizar si es que no acreditas un daño, por más que pruebes que ha incumplido. Pero muchas veces el incumplimiento te va a traer pues, un daño. Entonces tú acreditarás tu daño. En el mundo de responsabilidad extracontractual, tus daños son integrales, ¿no? Entonces, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daños consecuenciales, daños indirectos, todo puedes pedir. En el mundo contractual, o sea, en el mundo de la ejecución de las obligaciones, ¿no? Del derecho de las obligaciones en concreto, para establecer, cuando ya tienes una relación obligacional, ¿no? Tienes una obligación, ¿no? Y vas a evaluar el cumplimiento o el incumplimiento. Aquí se va a tener que evaluar el tipo de culpa. ¿Por qué? ¿Perdón? Creo que alguien habló. ¿Alguien preguntó? No, me parece. No, doctora, no, todo está normal, todo está normal. Ya, sí, ok, muchas gracias. Entonces, aquí va a tener sentido evaluar el tipo de culpa, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, si solamente el incumplimiento se ha debido a culpa leve, el espectro de daños, o sea, puedes haberte ocasionado así de daños, muchos daños. Pero ¿qué dice la norma? ¿Qué establece? La norma establece que si la inejecución de la obligación ha obedecido a culpa leve, tu universo de daños se va a restringir a los daños que podían ser previsibles al momento de contraer la obligación. Es decir, si estamos pensando en el mundo de los contratos, al momento de celebrar el contrato, ¿no? Ahí en ese momento, ¿era previsible o no que pudiese ocurrir tal tipo de daño en el supuesto de incumplimiento, ¿no? Ahora, si las partes han previsto los daños y los han puesto en su contrato, no hay nada que hacer, eso se indemniza. Pero si no han establecido qué tipo de daños y todo, entonces habrá que analizar al momento de haber celebrado el contrato, al momento de haber contraído la obligación, si esos daños, qué daños eran previsibles y cuáles no, porque se indemnizará solamente los previsibles. En el supuesto que el incumplimiento haya obedecido a dolo o a culpa inexcusable, por eso le decía, la definición es distinta, pero la consecuencia es la misma, ¿no? Culpa inexcusable o dolo, en ese supuesto se indemnizará no solamente los daños previsibles, sino también los imprevisibles. Es decir, es más integral, ¿no? Al momento de haber celebrado la obligación, haber contraído la obligación, ¿no? Entonces, hasta lo estrambótico, ¿no? Sí, lo imprevisible,
Eso, si tú acreditas, claro, tienes que acreditar que se te ha dañado de esa manera, eso puedes pedir esa indemnización. ¿Esto por qué? Porque claro, ¿no? La idea es que tú, de buena fe en el sentido de deber de lealtad, ¿no? De cumplir con tu relación, con tus obligaciones, ¿no? Y ejecutar la prestación, cumplir con la prestación a tu cargo, ¿no? Conforme se ha establecido en el contrato. Y entonces, un dolo, una intención de incumplimiento destruye todo ese concepto, ¿no? Y una negligencia inexcusable también. En cambio, la culpa leve, no tanto. Entonces, por eso es que la norma es más benigna, digamos, con el que no cumplió porque incurrió en culpa leve. Es importante tener eso en cuenta, ¿no? Esto es en el ámbito, ¿no?, de la inejecución de obligaciones. Y esto es para entrar al mundo de la responsabilidad civil por consecuencia de la inejecución de obligaciones. Entonces, por un lado tienes una relación obligacional, la incumples. ¿Qué puede hacer un acreedor? Tiene un montón de mecanismos para hacer cumplir su obligación, ¿no? Porque él tiene un crédito, el acreedor tiene un crédito y el otro tiene una obligación, ¿no?, a su cargo, una prestación que debe cumplir. Muy bien, el acreedor que tiene un crédito, hay una serie de mecanismos, ¿no?, para satisfacer ese crédito, para hacer que ese crédito se vuelva realidad, ¿no?, de protección del crédito. Por eso es que se considera que los incumplimientos o las desviaciones son supuestos de lesión del crédito. Y el sistema jurídico te da remedios ante esa lesión a tu crédito. Y esto es muy importante porque al sistema de obligaciones le interesa, por lo tanto, que se cumplan con las obligaciones, ¿no? El cumplimiento es esencial, ¿no? Y por eso hay esta graduación de culpas, ¿no? Hay todos estos mecanismos de previsión. Claro, tú puedes exigir que se cumpla. Ahí no estamos hablando de responsabilidad civil todavía. Ahí estamos hablando de que yo tengo un interés que no está satisfecho, tenía un plazo, no ha cumplido, le requiero, no cumple, yo puedo exigir que cumpla, ¿no? Cumple y exijo, y puedo ir al juez, puedo ir al árbitro, y puedo pedir que me emitan, que finalmente obtenga un laudo favorable o una sentencia favorable, que quede consentida como cosa juzgada y yo pueda ejecutar, ¿no? El problema es que en muchos casos la ejecución es difícil, porque si la prestación era de hacer, por ejemplo, prestar un servicio, escribir un texto, ¿no? En fin, cualquier prestación de algún servicio, es muy difícil que, por más que tengas una sentencia que te diga cumple, ¿no?, si la parte deudora no quiere cumplir, el juez no va a venir y lo va a agarrar del brazo y lo va a empujar a que termine la obra. No puede, ¿no?, sin ejercer violencia contra la persona del deudor. Eso está proscrito. Entonces, en algunos casos, ¿no?, va a ser letra muerta, ¿no?, el cumplimiento de determinadas obligaciones. En las de entregar algún bien es más sencillo, pero no siempre, ¿no? Entonces, las obligaciones de la suma de dinero, en cambio, sí, se pueden prestar mucho más fácilmente a la ejecución forzada, porque tú entonces embargas sus bienes, embargas sus créditos, embargas sus cuentas, ¿no? Embarga su sueldo. Yo una vez vi que se embargó en la taquilla de un teatro, ¿no? Entonces se recaudó. Y así, pues, tienes una serie de posibilidades y que luego se llevan a ejecución. Y salen a remate público, habrá un postor que ganará, pagará, y con ese dinero se cobra el acreedor, y si hay algún saldo va para el otro, para el deudor, ¿no? Entonces sabemos que eso es más fácil de ejecutar. Pero hay una serie de mecanismos, como ustedes saben, ¿no? Mecanismos de tutela, por ejemplo, del crédito, de cómo cuidas tu crédito, porque te interesa que tu deudor sea solvente. Entonces, no voy a entrar en ese detalle porque el tiempo es un poco tirano, pero recuerden, ¿no?, por ejemplo, la acción pauliana, que es la acción de ineficacia, ¿no?, con el cual yo consigo que se declare ineficaz la transferencia de propiedad de un bien del deudor a un tercero, ¿no? Es ineficaz respecto de mí, que soy el acreedor, para que yo pueda embargarlo, ¿no?, y después cobrarme con eso. Entonces tengo una acción, ¿no? Tengo las acciones subrogatorias, ¿no?, en el derecho procesal, pues, que son los supuestos de legitimación extraordinaria, por el cual yo puedo demandar,
¿no? Si mi deudor tiene un crédito y no lo está cobrando, yo puedo demandar a su deudor y a él, ¿no? Y pedir, señor juez, demando a estos dos para que este le pague a este otro. Y el juez dirá, ¿y usted qué tiene que ver? Usted no tiene legitimidad. Si hay un supuesto de legitimación extraordinaria si yo demuestro que yo tengo un interés porque una de las dos partes es mi deudor. Entonces, ese supuesto está previsto tanto en el Código Civil, en el artículo 12 y 19, si no me equivoco es el inciso cuarto, y también está en los supuestos de legitimación extraordinaria en el Código Procesal Civil. Entonces, y como esa tengo muchas posibilidades, muchas posibilidades como acreedor. O sea, el sistema jurídico me da un abanico de posibilidades para salvaguardar, proteger, tutelar mi crédito, porque el crédito es muy importante. Eso es para efectos de satisfacer esa necesidad a través de mi crédito. Bueno, relacionado con eso, pero distinto a eso, es la responsabilidad civil, ¿no? Esa se abre, ¿no?, con ocasión del incumplimiento, pero independientemente de si yo siga teniendo interés en la ejecución o no. Porque yo puedo exigir que siga cumpliendo, pero igual, como me ha causado daños, también pido indemnización de daños y perjuicios. Como también puedo decidir, ya no tengo interés, ¿no? Porque yo quería la torta de bodas, y ya pasó la boda, pues ya no quiero, resuelvo, se acabó. Pero puedo también, con el contrato resuelto, o la relación jurídica obligatoria resuelta, puedo pedir una indemnización de daños y perjuicios. O sea, independientemente de que exija o ya no exija, si me ha causado daños, un cumplimiento, yo puedo, yo tengo acceso a la indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Las funciones de la responsabilidad civil, en principio, como ustedes recordarán, ¿no?, la básica es resarcitoria, ¿no? Pero para algunos, ¿no?, muchos juristas consideran que tiene también función punitiva. No voy a entrar en esa discusión, no tenemos tiempo, es muy interesante, yo tengo mi propia posición, pero bueno, para algunos es punitiva también, ¿no? Sobre todo si has actuado con gran mala fe, una negligencia inexcusable o dolo y has causado mucho daño, ¿no? La función es punitiva, ¿no? Y sobre todo se considera que el daño moral tiene esa función de castigo más que de resarcimiento. Ese es un tema muy interesante que ameritaría un día entero, ¿eh?, de filosofar acerca de eso. Es muy interesante. Como sea, nuestro sistema civil prevé que entre tus daños está el daño emergente, el lucro cesante, que son los daños básicamente patrimoniales, y también el resarcimiento del daño moral, ¿no? Entonces, muy bien. La responsabilidad civil, entonces, esencialmente tiene una función resarcitoria. Para algunos también tiene función punitiva, ¿no? Y en general también, bien aplicada, adecuadamente aplicada, tendrá también una función incentivadora o desincentivadora de conductas, ¿no? Esa parte es muy importante. Muy bien. Ahora sí. Entonces, por todo lo que el recorrido que hemos hecho, podemos concluir que un elemento crucial, básico, esencial, indispensable de la relación obligacional, de la obligación, es la exigibilidad. Sin exigibilidad, no hay nada, ¿no? Sin exigibilidad, no tengo propiamente una obligación, ¿sí o no? O sea, si yo no puedo tener esa consecuencia jurídica, ¿no?, que entre la más importante es la exigibilidad, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso es que el sistema, como les decía hace un rato, decía, si no estás en el mundo jurídico, no hay exigibilidad, tú lo solucionas afuera. Si está en el mundo jurídico, hay consecuencias jurídicas, ¿no? Por eso es que la obligación se califica también en función de por su exigibilidad. Y por eso es que hay figuras que no tienen exigibilidad, y por eso es que no son propiamente obligaciones, ¿no? Con las llamadas, entre comillas, obligaciones naturales, que son dos, tenemos dos en el Código Civil. Una son las obligaciones prescritas, ¿no? Entonces ya prescribió, ya no lo puedo exigir, pero tengo el derecho. ¿Eso qué significa? De acuerdo a nuestro Código Civil, también podríamos hablar largamente sobre eso. La profesora Eugenia Ariano tiene una posición bien interesante, una aproximación a estos temas de la prescripción y la caducidad sumamente interesante, la recomiendo que la lean porque lo ha publicado en más de un artículo. Pero bueno, de acuerdo a nuestro código, es una obligación natural. ¿Por qué? Porque si bien yo ya no la puedo exigir, ¿no? Porque si la demando me deduce la excepción y el juez dirá, o el árbitro dirá, fundada la excepción. Si yo prueba que ya prescribió, bueno, pues fundada la excepción y improcedente ya la demanda. Se acabó la cosa. Ya no me puedes pedir, ¿no? Ya no lo puedo pedir. Sin embargo,
a pesar de que haya prescrito, si el deudor me paga o cumple con su prestación, después se percata, ay, pero si ya había prescrito, devuélveme, ¿no? Porque ya había prescrito, no, porque yo tengo el derecho. Por eso es que es una obligación natural, ¿no? La prescrita. Y la otra es la que proviene de juego y apuesta no autorizado. Porque el juego y apuesta es de 3 tipos, ¿no? El autorizado, que es el que está regulado, incluso pagas tus impuestos, los casinos que están de acuerdo a ley, evidentemente tú ganas ahí y tienes derecho a exigir que te paguen. Ganaste tu juego de blackjack, tienen que pagarte, ¿no? Por el otro lado, el prohibido, será pues el póker, determinado tipo de póker, ¿no? O creo que las peleas de perros, ¿no? Hay cierto tipo de juego de apuesta que está prohibido, ¿no? Y en el medio tenemos a los no autorizados, que no están prohibidos, por lo tanto lo puedes realizar, pero no está tampoco dentro del mundo jurídico, no está autorizado. O sea, sí está en el mundo jurídico porque te van a generar una obligación natural. Entonces tú no puedes ir al juez y decir, bueno, he estado jugando un póker en mi casa y he ganado. El juez va a decir improcedente la demanda, ¿no? Porque es una obligación natural, no tiene exigibilidad. Sin embargo, si te pagan, es tu derecho, te lo puedes quedar. No, él no puede ir y decir, he pagado mal, así que me devuelva, pago indebido, no puede decir eso, porque sí era tu derecho al quedar. Entonces, por eso es que la exigibilidad es lo importante, ¿no? Y el mundo de la responsabilidad civil, que va aparejado con la exigibilidad, el incumplimiento, son conceptos que caminan juntos, ¿no? Entonces, ya llegamos al nuestro, ¿no? Nuestro artículo, una de las cosas que quería comentar, pero para eso tenía que hacer este primer recorrido, es el artículo 1328. El artículo 1328 del Código Civil dice lo siguiente, dice, es nula, sanciona con nulidad esta estipulación o este acuerdo. Dice, es nula toda estipulación que excluya o limite la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quienes éste se valga. Muy bien. ¿Qué pasa en ese caso? ¿No? ¿Qué pasa en este caso? Esta cláusula sería, imagínense, que han celebrado un contrato, ¿no? Cualquier contrato que sea, digamos que haya prestaciones recíprocas, y que establezcan en la cláusula 18, por ejemplo, que si el deudor, tal parte, no cumple por dolo o culpa inexcusable, o sea, acuérdense, por eso hemos hecho la calibración de la culpa, si no cumple por dolo, o sea, no quiso cumplir, no cumple porque no quiso, o por culpa inexcusable, recontra negligente. Si tú estableces que en ese supuesto no incurre en responsabilidad, ¿qué estás diciendo en realidad? Que estoy celebrando un contrato, ¿no?, por el cual la otra parte, si no quiere, no cumple. O mejor dicho, si no cumple, no pasa nada. Yo no voy a pedir ninguna indemnización porque no incurre en responsabilidad. Que excluya o limite, ¿no?, la responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el sistema de obligaciones se ha asienta sobre 2 columnas, ¿no? Una, las reglas supletorias, y la otra es todas las previsiones y la responsabilidad civil. La previsión ante el incumplimiento. Y la puerta, claro, de la responsabilidad civil con todo lo que ello implica. Entonces, si las partes pactan, que no importa si no cumples, las partes pactan que puedes no cumplir. Si no quieres y no vas a responder, ¿qué estás diciendo? Esto lleva a dudar, oye, ¿esto es una verdadera obligación o no? ¿Una obligación sin responsabilidad? Prevista desde el principio sin responsabilidad. Porque, ojo, cosa distinta es un contrato normal, bien hecho, y que al final no cumple y tú lo perdones. Tú puedes perdonar. Tú puedes donar, tú puedes condonar, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes tener un crédito, te deben plata, y si tú quieres, lo exiges. Si no quieres, no lo exiges. Te da flojera exigirlo, te llega. Eres millonario, ya no quiero. Puedes cederlo, puedes hacer muchas cosas. Puedes perdonarle la deuda. Y le dices, ¿sabes qué? Tú me debes 10.000 soles, ¿sabes qué? Te condono la deuda. Y si el otro acepta, está condonado. O sea, puedes hacer eso, claro, pero eso ya es ex post. O sea, el ejercicio de un derecho que tienes es tu facultad. No estás obligado a ejercer tus derechos. No es así.
Pero cosa distinta es renunciar desde el inicio, o sea, establecer, programar una relación obligacional en la cual tú digas, tú puedes cumplir o no puedes cumplir. No respondes, no hay responsabilidad civil para ti. ¿No? Entonces, eso al sistema jurídico no le gusta. ¿Cuál es la respuesta del ordenamiento jurídico ante algo como esto? El ordenamiento dice, esa cláusula es nula. No te anula todo, te anula esa cláusula. Dice, es nula toda estipulación que excluye o limite la responsabilidad por dolo, culpa inexcusable del deudor o de los terceros de quienes él se valga, ¿no? Porque a veces tú mismo no lo haces, lo hace otro, pero ellos también pueden incurrir en dolo o culpa inexcusable y esa culpa, ¿no? Esa inejecución, ese incumplimiento se te traslada a ti en forma objetiva, ¿no? Eso es cuando te vales de terceros, ya. Eso no puedes. Entonces, si has pactado eso, esa cláusula es nula. Es importante tener eso en cuenta. ¿Esto qué significa también? Porque si no, se nos cae el derecho de obligaciones. No tiene sentido el derecho de obligaciones. No es una verdadera obligación. Entonces, el sistema jurídico pudo haber optado por decir, bueno, un contrato que tenga eso es todo nulo. Nuestro ordenamiento decidió no anular todo el contrato, sino anular la estipulación. ¿No? Así que hay que pensarlo muy bien antes de pactar una tontería como esta, porque ustedes saben muy bien que un contrato es un equilibrio. Claro, una cláusula de ese tipo te hace ver que aquí, en esa negociación, hubo un débil y un fuerte. Obvio, ¿no? Porque el que aceptó algo como eso es el que no está en condiciones de negociar, evidentemente. ¿No? Yo acepto que tú no cumplas y no te voy a pedir nada. Eso es un sometimiento tremendo, ¿no? Entonces ahí es clarísimo. Sin embargo, vamos a suponer que no ha sido tan así. Todos sabemos que en un contrato hay un equilibrio. Entonces, si yo te digo, bueno, me vas a pagar 10.000 soles por esto, y tú me dices, bueno, pero no te puedo pagar de inmediato, ¿me puedes dar un plazo? ¿Ya? ¿Qué plazo quieres? ¿2 meses? Porque si te doy 2 meses ya no son 10.000, pues me vas a pagar 10.500 o no sé. No, 2 meses es muy poco, necesito 6 meses. Ah, bueno, entonces ¿sabes qué? Me vas a pagar 14.000. ¿No? Te lo vendo, no, porque te estoy financiando, ¿no? Y no quiero que se atribuyan intereses de otra manera. Entonces, puede ser que te cobre más, que te dé un precio distinto, puede ser que te diga, bueno, entonces los intereses compensatorios, ya eso será de acuerdo a ley, a topes máximos, vamos a tener tasa de interés compensatorio, vamos a tener esto porque te estoy financiando. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero va a tener una respuesta en el otro lado. Cualquier cosa que yo consiga para mí, normalmente va a tener una repercusión en el otro lado. Si yo te pido que me bajes la tasa de interés, yo voy a decirte, te la bajo, pero entonces reducimos la cantidad, o me das más, en el caso que no, o te reduzco el plazo, ya veremos, ¿no? Entonces, vamos equilibrando. Entonces, se podría entender bajo ese punto de vista que si alguien ha aceptado una cláusula como esta, y ha sido producto de una negociación, a mí me parecería que no, porque alguien que acepte esto es alguien que no ha podido negociar nada, pero suponiendo que hubiera negociado, mal negocio para la otra parte, porque si alguien aceptó algo como esto, el otro lado debe haber sido bien fuerte, ¿no? Debe haber habido otras previsiones, otras cosas distintas, ¿no? Entonces se quedó sin nada, porque es nula. Es nula esa estipulación, pero el contrato no. Por lo tanto, va a ser exigible, las prestaciones y todo va a ser eficaz, va a ser exigible, y ya no vas a tener esa cláusula. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Otro punto sobre esta nulidad, ¿no? Esta nulidad dice es nula. No dice es anulable, no dice nulidad relativa, simplemente es nula. ¿Eso qué es? Es una nulidad absoluta, ¿sí o no? Está establecida por una ley imperativa, una norma imperativa. Dice, esto es nulo sí o sí, o sea, no hay forma. Muy bien, ustedes deben recordar la diferencia, ¿se acuerdan?, entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa, ¿no? La nulidad relativa es lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? Sobre los vicios de la voluntad, que finalmente es relativo porque yo podría convalidarlo. Claro, me indujiste error, yo puedo pedir la nulidad, pero ¿sabes qué? Pensándolo bien, a pesar de que ha sido muy mala persona al mentirme y al inducirme error, lo pienso bien y igual me conviene el acto jurídico. Así que sí me quedo en él, lo confirmo, puedo hacerlo. Sí. Entonces los vicios de la voluntad son confirmables por, claro, el sujeto cuya voluntad ha sido viciada.
Entonces él puede formar otra vez su voluntad y ya una voluntad sana y decir si quiere. Te dan esa oportunidad. Pero cuando la nulidad no es de ese tipo, sino la causal está configurada como causal de nulidad absoluta, ahí no hay confirmación que valga, porque el ordenamiento jurídico desprecia, desdeña, detesta esos actos jurídicos y dice, eso, tú no puedes hacer esto. Entonces sabemos que en el listado de causales de nulidad absoluta, que están en el artículo 219 del Código Civil, ¿no? Son cuando estemos ante finalidad ilícita, objeto jurídicamente imposible, objeto físicamente imposible, indeterminación e indeterminabilidad del objeto, la formalidad prescrita bajo sanción de nulidad no se ha cumplido, entonces tenemos una serie de causales. Y también cuando afecta al orden público o buenas costumbres. Entonces acá tenemos una norma imperativa que establece una nulidad. El artículo 220, entonces esta es una nulidad de ese tipo, una nulidad absoluta. Para esta estipulación, Ahora, ustedes saben que el artículo 220 del Código Civil establece que cuando estemos ante una nulidad absoluta y manifiesta, o sea, que sea ostensible, que no hay que escarbar, realizar muchas pruebas para encontrarla, sino que sea clara y palpable, como sería en este caso, porque lees el contrato y ahí está la cláusula, ¿no? Sabemos que cuando la nulidad es absoluta y manifiesta, dice el artículo 220 del Código Civil, el juez la puede declarar de oficio aunque nadie lo haya pedido. Entonces aquí la pregunta es, las partes están discutiendo otra cosa del contrato. No está pidiendo que declare la nulidad de esa cláusula. Porque si lo piden, ya sabemos, el juez o el árbitro tiene que decir, sí, pues fundada nula de la cláusula. Ya lo sabemos, la norma misma lo dice. La pregunta es, si las partes están discutiendo otra cosa y no eso, y el juez ve esta nulidad, ¿la puede declarar o no, de oficio? La respuesta es sí, siempre y cuando la nulidad tenga que ver también con la pretensión, porque si están discutiendo, ¿no? No, ¿sabes qué? Yo ya me arrepentí, están discutiendo responsabilidad, y uno quiere hacerse valer de la cláusula, pero nadie ha alegado la nulidad de la cláusula, o sea, va a tener relación con la controversia, entonces el juez, aunque nadie se lo haya pedido, sí puede declarar la nulidad de oficio. Y les aviso que los jueces, la jurisprudencia, ¿no? Ha establecido un trámite para esto, porque eso está en la norma sustantiva, pero no hay ninguna norma procesal que nos diga cómo anular de oficio un acto jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Me doy cuenta de esto y lo saco en la sentencia así, sorpresa? ¿O establezco un procedimiento? Si no hay ningún procedimiento establecido. Entonces ya la jurisprudencia ha dicho, bueno, tú siempre tienes que dejar a las partes que puedan defenderse. Así que puedes convocarlos a una audiencia o puedes emitir una resolución donde digas, voy a analizar esto. Entonces ya lo pusiste, le das plazo para que digan lo que les parezca y después ya resuelves, ¿no? Pero siempre hay que dar el derecho de defensa, ¿no? Ponerlo sobre el tapete por lo menos. Bueno, para ir cerrando un poco estos temas, ¿no? Fíjense que algo medio parecido a esto, pero no igual, lo tenemos en el artículo 172 del Código Civil. En ese artículo estamos dentro del libro de acto jurídico y específicamente dentro de las modalidades del acto jurídico. Las modalidades, como sabemos, son condición, plazo, cargo, ¿no? Muy bien, estamos ante una condición. El 172 regula, entre otros artículos, las condiciones, y específicamente la condición suspensiva. Ustedes recordarán que hay dos tipos de condición, la suspensiva y la resolutoria. La condición es un hecho futuro incierto, ¿no? No sabes si va a ocurrir o no. Ya, entonces, tú puedes celebrar un contrato, el contrato es válido, pero si lo sometes a condición suspensiva, ¿eso qué quiere decir? Que desplegará efectos, o sea, será eficaz, desplegará eficacia, si es que ocurre esto. Entonces tú puedes decir, si tú eres un fanático y dices, mira, si pierde mi equipo, me voy del país. Y como de repente, y si eso pasa, venderé mi casa. Entonces yo celebro un contrato contigo y te digo, bueno, te vendo mi casa, ya el contrato de compraventa está celebrado, pero yo lo quiero supeditar a que mi equipo gane, ¿no? Entonces digo, bueno, supeditado al partido será tal día, o si lo postergan, no importa, se va a llevar a cabo, pero si la U gana, entonces, no, ya no, ¿no? Pero si la U pierde,
Entonces, en ese momento se cumple la condición y en ese momento ya el contrato de compra-venta de mi casa desplegará efectos. Por lo tanto, yo ya tengo que entregarte la casa, tú me tienes que pagar el precio, etc., ¿no? Según lo que hemos acordado. Pero mientras eso no ocurra, no hay efectos jurídicos todavía. A pesar de que el contrato en sí es válido, pero es ineficaz. ¿No es verdad? Entonces, esa es una condición un poco tonta, ¿no? Pero digamos que nos hace dejar en claro. Nunca faltan pues los fanáticos, ¿no? Sabemos que hay gente que ha vendido su casa para irse a Rusia, ¿no? Y después se las ha visto cuadras, ¿no? Teniendo familia y todo. Entonces no me sorprendería tampoco en extremo que alguien pacte una condición de este tipo. Pero, les digo, el artículo 172 nos dice, tú puedes pactar la condición que sea, claro, mientras no sea ilícita, mientras no atente contra las buenas costumbres. Pero también, la condición que no me gusta, te dice el artículo que estoy citando, dice que la condición suspensiva que dependa de la exclusiva voluntad del deudor acarrea la nulidad. ¿De qué? No de la condición, de todo el acto jurídico. O sea, si imaginemos en el mismo ejemplo, pero no hemos puesto algo que no dependa de nosotros, porque que gane la U o no gane la U o quien sea, no depende de nosotros, no sabemos si va a ocurrir o no. Pero imagínense que lo supeditamos a un acto del deudor, ¿no? El que tiene que entregar la casa, por ejemplo. ¿No? Está supeditado a que él haga algo, que puede o no hacerlo, ¿no? Si quiere, no lo hace, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir la norma. Si tú celebras un acto jurídico supeditado a condición suspensiva, que dependa de la exclusiva voluntad del deudor, es como decir, yo me obligo si quiero. Y eso no le parece correcto pues, a nuestro sistema jurídico. No es serio. No está para eso creada la relación jurídica, ¿no? Entonces, el 172 establece que en esos casos es nulo todo el acto jurídico. Todo el acto jurídico, porque es al inicio. O sea, está todo esto supeditado a mi voluntad. Lo siento. No va a ser así, ¿no? Este acto jurídico no puede estar supeditado a tu voluntad. Porque para eso, si quieres algo similar o algo distinto, para eso hay otras opciones, como por ejemplo un contrato preparatorio, ¿no? Un contrato es un contrato autónomo en sí mismo, separado del contrato definitivo. Por ejemplo, el contrato de opción, ¿no? Por el contrato de opción, una de las partes se obliga, queda sujeta, y la otra es la que tiene la opción. Entonces, el que ejerce su opción, ¿no? Ya obligó al otro a celebrar el contrato definitivo. O sea, tienes otras opciones donde no se perturbe el desarrollo y la naturaleza de cada contrato. En cambio, en la condición suspensiva, ¿no? Tú estás pactando, ¿no? Una relación obligacional que va a depender, ¿no? Su eficacia de tu propia voluntad. Entonces, eso no se acepta por el ordenamiento jurídico. En cambio, la norma de la que estamos hablando, que es el 1328, establece que en el caso, o sea, toda tu relación está bien, sino que esa cláusula está mal. Tú no puedes quitarle respuesta, porque además está prevista para el final, no para el inicio, está prevista para, en el supuesto que haya incumplimiento, tú no respondes. Lo siento, ya, yo no voy a eliminarte todo el contrato, pero te elimino esa cláusula. Eso es lo que en realidad quiere decir el 1328. Y es importante tener eso en cuenta, ¿no? Y recordarlo, ¿no? Bueno, entonces, nosotros, ¿no? Tenemos una última pregunta, y ya con esto voy cerrando. Una última pregunta, o sea, si ya tenemos en claro cómo funciona el derecho a obligaciones, cómo es la responsabilidad civil, qué no podemos pactar y por qué no podemos pactar, cuál es la razón del legislador para haber dicho que esta cláusula es nula, ¿no? ¿Qué significa esto? Que si, dándole una vueltita más al 1328, si es nulo, o sea, no es aceptable y por lo tanto se sanciona con nulidad, estipular que no hay responsabilidad en caso de incumplimiento por culpa inexcusable o dolo, contrario sensu, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sí podrías pactar que no haya responsabilidad o limitar la responsabilidad en caso de que el incumplimiento haya obedecido a culpa leve, ¿no? No lo dice, no. Solamente sanciona con nulidad cuando el incumplimiento obedece a culpa inexcusable o dolo. Eso significa que sí podrías pactar eso. Y de hecho, ¿no? Se pacta eso, muchas veces, ¿no? Se te perdona la culpa leve. Claro, después hay que evaluar si estás realmente en culpa leve o culpa inexcusable. Ya eso será probanza, ¿no?
pero muchas veces te pueden exonerar de eso en determinados contratos. Hay contratos que son muy complejos o de ejercicio profesional muy delicado, ¿no? Entonces, tú dices, ya no voy a entrar, no te voy a molestar, ¿no? En el caso, para que tú puedas desenvolverte bien, en el caso de culpa leve, pero obviamente culpa inexcusable dolo no, no solo porque no es lógico, sino porque tengo norma que me lo prohíbe, ¿no? Entonces, eso hay que tener en consideración. Y ahora la pregunta última. Ya, lo tenemos claro. Ya entendemos este sistema de responsabilidad, entendemos que no podemos hacer. Ahora la pregunta viene, ¿y qué pasa con la cláusula penal? Porque yo puedo pactar una cláusula penal por la cual yo limite la responsabilidad al supuesto, ¿no? Entonces, yo podría decir, bueno, en todo caso de incumplimiento, acá está mi cláusula penal, porque aquí con esto limito el resarcimiento a esto. Y ahí viene la gran pregunta, ¿no es verdad? ¿Qué pasa? Claro, la función de la cláusula penal es muy buena, porque te ahorra el tedio, el gasto, el tiempo, la cantidad de recursos en probar daños. Que la probancia del daño es realmente problemática, costosa, terrible, ¿no? Entonces es mucho más eficiente, ya mira, ¿sabes qué? Si tú no cumples, me llega, esta es la cláusula penal, ¿no? Y pues normalmente será una suma de dinero, ¿no? Si no cumples, $100.000, ya está, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, ¿ya? El Código Civil establece que si la cláusula penal se considera excesiva o no ha distinguido si has cumplido parte o todo, porque si no cumples, en cualquier supuesto de incumplimiento, esta es la cláusula penal. ¿Y qué pasa si fue un cumplimiento defectuoso, si hubo un cumplimiento parcial? Igualito ha habido un incumplimiento, no total, pero parcial. Entonces, pero la cláusula penal era para cualquier tipo de incumplimiento, entonces ahí se vuelve excesiva. En esos supuestos, el código lo prevé y dice, bueno, el que se sienta afectado y considere en estos supuestos que la cláusula penal es excesiva, le puede pedir al juez, o sea, es a pedido de parte, que la reduzca en forma proporcional. O sea, el juez se puede entrometer en un pacto y puede cambiarlo, y puede reducir la cláusula penal si es que se considera, pues, podríamos llamar abusiva, ¿no? Excesiva, ¿no? La pregunta es, ¿y no se puede mirar al revés? ¿Y qué pasa si en realidad, bajo la fachada de una cláusula penal, estamos encubriendo y saltándonos la prohibición del 1328? ¿No? Porque el 1328 dice exonerar o limitar. ¿Y qué pasa si pactamos una cláusula penal por 10.000 soles, ¿no? Y mis daños, ¿no? Ante tu incumplimiento por negligencia inexcusable o dolo, en realidad ascienden a 100.000? Solo te voy a poder pedir la cláusula penal porque la cláusula penal se limita. Porque la norma dice, claro, tú pactas cláusula penal y con eso restringes la indemnización. Claro, te sirve para que no tengas que probar daños. Y podrías haber pactado daño ulterior. Daño ulterior es, y bueno, si hay algo más, si lo pruebo, me indemnizas. Pero si no pactas daño ulterior, no. Que es algo parecido al régimen de intereses, ¿no? Moratorios, ya no tenemos tiempo de hablar de eso. Pero entonces cabe esa pregunta, ¿no? Mediante una cláusula penal, claro, hay una regulación para la cláusula excesiva. Pero ¿y si en realidad estás encubriendo esto? Esa es una pregunta que, bueno, la deben resolver los jueces en su oportunidad. Solo ya para cerrar, les quiero, a mí me parece que sí se puede levantar, porque hay supuestos de fraude a la ley, pero se tiene que alegar y probar, y bueno, en fin, es interesante, sería interesante, ¿no?, analizar eso dentro de un caso concreto. Finalmente, yo solamente les cuento que la Comisión de Reforma del Código Civil ha presentado el anteproyecto, ¿no?, que es muy interesante. En este anteproyecto, ya para esto, ¿no?, hemos hablado del 1328, ¿no?, la nulidad de las estipulaciones. Hay un artículo idéntico en el libro de responsabilidad extracontractual, que también dice que son nulas las estipulaciones que limiten la responsabilidad, ¿no? Hasta ahí son iguales. ¿Qué ha hecho nuestra Comisión de Reforma del Código? El 1328 lo ha mantenido igual. Es decir, no hay propuesta de reforma a este artículo porque se considera que es correcto. Y eso está muy bien, es lógico, tiene sentido dentro de todo el ámbito del derecho de obligaciones. No era lógico cambiarlo, de repente alguna palabrita, no valía la pena. Lo han dejado así y eso está bien. Pero lo que han hecho es modificar el que corresponde en responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Por algo bien interesante, porque han considerado, ¿por qué duplicar?
¿no? Esta regla se debe poder aplicar en todos los casos. Entonces, el artículo que actualmente existe, ¿no?, y que duplica esto, ya está en el libro de responsabilidad extracontractual, en el artículo 1986, que señala que son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la responsabilidad por dolo, culpa inexcusable. O sea que es lo mismo, en realidad. Entonces, ¿qué ha hecho la Comisión de Reforma del Código Civil en su anteproyecto? Ese artículo, en responsabilidad extracontractual, el 1986, lo han cambiado por algo que es completamente diferente. Habla de carga de la prueba. O sea, es otra cosa, otro tema, ¿no? Y dice, según las circunstancias del caso y siempre que no se genere indefensión, el juez puede invertir o distribuir la carga de la prueba ponderando cuál de las partes se halla en mejor situación para aportarla, incluido el supuesto de culpa o dolo. O sea, carga dinámica de la prueba, dicho de otra manera. Entonces, esto nada tiene que ver con los pactos de irresponsabilidad o de limitación de responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Porque esto tiene sentido con la modificación del artículo, o la propuesta, mejor dicho, de modificación del 1988. ¿Qué es lo que dice la propuesta de modificación de ese artículo? Dice, son aplicables a la responsabilidad extracontractual las normas de la responsabilidad por inejecución de obligaciones en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Y en su exposición de motivos, dicen, claro, eso de los convenios de limitación de responsabilidad es compatible, por lo tanto, se aplicará la misma norma que ya está regulada en el libro de inejecución de obligaciones. Entonces, me parece que es eficiente, me parece que es interesante, y bueno, eso era, en realidad, hay muchas más cosas de las que podríamos conversar, pero bueno, el tiempo ya es tirano, son 6:18, creo que me he excedido un poco porque quedamos que iba a ser hasta las 6, pero me pareció conveniente hacer este viajecito para comprender la razón de ser de estas cláusulas de limitación de responsabilidad y su nulidad. Muchas gracias. Doctora, ha sido usted muy eficiente y muy profesional en su exposición. Se la agradecemos y reiteramos el agradecimiento por su tiempo. Nos ha hecho usted un recorrido por todo lo que es el derecho de obligaciones y principalmente el tema de la responsabilidad. Se lo agradecemos, doctora. Ahora corresponderá que la concurrencia de repente desea hacer alguna pregunta.